Bueno, yo te invito a que te suscribas, activa la campanita, comenta y comparte el video. Ya somos más de 5.500 seguidores, rumbo a los 6.000, la meta es 10.000. Después de los 10.000, la meta son los 50.000, después de los 50.000, 100.000, y después de 100.000, millón. Así que estamos en busca de Dios, que es Jesucristo, el camino, el de la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Gracias a mi papá y mi mamá por la educación. Y vamos, señores. Hemos cambiado un poquito el formato de lo que son nuestros videos. Saben que estamos haciendo videos de gym y vaina, pero también queremos llevarle historias de por qué de la cosa, aquello, lo otro. Y hoy vinimos con algo interesante, qué fue lo que pasó realmente con Cuba, porque Cuba hoy en día está así. Me voy a dejar de bla 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 y espero que disfruten este video que se hizo con mucho cariño y amor. De cómo un país tan bello como Cuba terminó así en la miseria. A principios del siglo pasado, Cuba era un país con un futuro prometedor. La economía de la isla estaba creciendo exponencialmente gracias a la exportación de su producto estrella. La vaina es que Fidel Castro era comunista. Cuba era un país rico hasta que ese hombre llegó al poder. Playas que solían atraer a decenas de miles de turistas estadounidenses, quienes debido a su cercanía visitaban la isla frecuentemente. Además, era la época en la que estaba prohibida la venta de licor en Estados Unidos, lo cual se convirtió en una razón adicional para viajar a Cuba. Sí, porque la vaina es que como estaba prohibido ellos van a Cuba, y cuando él menciona la parte de la cercanía, es porque tú sabes que Cuba está cerquita, creo que de Miami. A medida que los dólares del turismo empezaban a llegar, en la capital, en La Habana, abundaban automóviles nuevos Ford, hoteles lujosos e infraestructuras modernas. De hecho, Cuba parecía estar encaminado a ser un país de ingresos medios a altos. Oye, Cuba estaba en camino de ser un país primer mundo. ¿Sabes por qué? Porque estaba Estados Unidos invirtiendo allá. Todos estos ricos magnates de aquí estaban cogiendo para allá. Porque en ese entonces, no sé, la bebida alcohólica como que estaba prohibida y ellos arrancaban todo para allá. Por ejemplo, para 1950, Cuba tenía ingresos por persona similares a los de Panamá y superiores a los de Brasil. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de los cubanos viven dificultades. Ustedes se fijan en ese cuadro que tú ves, en esa representación. Oye, más que Brasil y Panamá. Y hoy en día ahora Cuba está por debajo. O sea que la pobreza ahora es abismal. Económicas extremas. Se calcula que entre el 72 y el 90% de los cubanos viven en situación de pobreza. Ahora, las preguntas son, ¿cuáles fueron las decisiones que cambiaron para siempre la economía cubana? ¿Y por qué el embargo estadounidense no es la razón de su pobreza? Sí, porque están diciendo que Estados Unidos es el culpable, pero cada país tiene su economía independiente. Estados Unidos lo que hace es que invierte si ve algún motivo de que se puede invertir. Pero ustedes no pueden echarle la culpa, no, que Estados Unidos no. Cada quien tiene su culpa. Usted tiene que luchar por lo suyo. En 1952, Fulgencio Batista tomó el poder en Cuba con un golpe militar. Durante su gobierno aumentó la corrupción, restringió las libertades civiles y la oposición política, por lo cual los cubanos querían un cambio. Querían cambiar la dictadura militar por un... Si ustedes se fijan, todos los dictadores de los países, todos, son militares, la mayoría. Es un golpe de estado de un general y se queda en el gobierno, ok. Pero está del pueblo si lo permite, porque eso debe salir a la calle y de matar a otra gente. Gobierno democrático. Ahí fue donde tomó popularidad la figura de Fidel Castro, quien en 1958 llegó al poder con un golpe de estado derrocando a Fulgencio Batista. Así que Fidel Castro... Que yo acabo de decir, otro militar dando otro golpe de estado a otro militar. Eso es una sal. Eso no se consigue. No se puede tener un presidente militar, no se puede. Castro llegó al poder como El Salvador y aseguró en varias ocasiones que no era comunista ni marxista, sino que su objetivo era la democracia representativa y la justicia social. There is not communism or Marxism in our idea. Our political philosophy is representative democracy
social justice in a well-planned economy. Ese Fidel Castro dando la cotorra de que no era comunista, que no era maestro, que no era aquello, sino que es lo que representaba lo que era la democracia, hecho persona. ¿Supieron lo que pasó después, verdad? Ni los cubanos ni los estadounidenses sabían de sus inclinaciones comunistas. Solo fue poco después de tomar el poder que sus objetivos se hicieron evidentes. Aumentó los salarios, bajó los alquileres, redujo las tarifas eléctricas, las tierras de menor tamaño se entregaron a agricultores y las tierras de gran tamaño fueron confiscadas y convertidas en granjas estatales. Aparte de que estas decisiones fueron populistas y en contra de... Hasta ahora tuvimos como de buena, oiga lo que hizo, subió el salario, bajó el pago eléctrico y la tierra grande se le entregó, qué sé yo qué, bueno. los principios de la economía básica, la decisión de confiscar extensas tierras significaba que las grandes inversiones que los estadounidenses tenían en los cultivos de caña de azúcar pasaban a estar controladas por el gobierno cubano. Y otro hecho que deterioró aún más las relaciones entre Cuba y Estados Unidos No, es que él debió de no joder eso. Si la cosa estaba funcionando bien, usted bajó, subió el salario, bajó los impuestos, lo que era electricidad usted lo bajó, aquello, lo otro. Si los estadounidenses están invirtiendo, no joda con esa gente, porque están invirtiendo. Tu economía, aparte de que tú tienes la economía sólida, también se basa en ello, el turismo, manito. Donde no hay turismo hay muerte. fue la firma de una asociación comercial entre la isla y el mayor enemigo de Estados Unidos de esa época, la Unión Soviética. Era la época de la Guerra Fría, por lo que a los soviéticos les interesaba tener un aliado cerca del territorio estadounidense. De hecho, el punto más álgido de la Guerra Fría fue cuando... Óiganlo ahí. Miren esto. La Unión Soviética en ese momento era el enemigo de Estados Unidos. ¿Qué hizo? Se va a hacer pana de la gente de Cuba, o del presidente, porque le conviene tener aliados cerca del país, por si tiene que bombardear, que son unos desgraciados. Estados Unidos supo de la existencia de misiles nucleares soviéticos escondidos en Cuba. De manera que los soviéticos comenzaron a comprar azúcar cubano a cambio de petróleo, maquinaria y ayuda de técnicos soviéticos. El problema es que ese petróleo importado tenía que ser procesado en alguna de las 3 refinerías de propiedad estadounidense en Cuba, Shell, Texaco y ESSO. Pero las 3 se negaron a refinar el petróleo proveniente de la Unión Soviética, por lo que Fidel Castro decidió nacionalizar también esta industria y expropiar las 3 refinerías estadounidenses. O sea, ya nacionalizó, de que ahora son de ellos, de Cuba. Es que este tipo fue quien destruyó Cuba. Y el que empezó fue el otro, el que fue el primer golpe de Estado, que era militar, que vuelvo y digo cuando empecé el video, de que no es recomendable, no lo es, que en un país el presidente sea militar, eso asara, todos los dictadores mayormente han sido militares, todos. República Dominicana, Trujillo, a los poquitos, ¿quién más? Mussolini, lo que fue también, en Haití, Castro, en Venezuela, Hugo Chávez, ¿te entiendes? Lo cual provocó que Estados Unidos recortara la cuota de azúcar que compraba a Cuba por un acuerdo firmado previamente. Y esas exportaciones de azúcar a su vecino habían sido la mayor fuente de ingresos de Cuba durante varias décadas. Como respuesta, Castro terminó confiscando todos los activos de propiedad estadounidense en la isla, desde las refinerías y los bancos hasta los hoteles y los casinos. En 1962, Estados Unidos amplió el embargo para prohibir casi todo el comercio con Cuba. Y debido a este embargo, Cuba vio como una solución práctica depender aún más económica, política y militarmente de la Unión Soviética. Se metió en rojo, ya no se independizó, sino que dependía de otra gente. Cuando todo empezó, Cuba estaba sólida. Mírenlo ahí, este pana lo que hizo fue destruir Cuba. Totalmente. Ha sido ser enemigo de esta gente, porque tiene que estar como loco. Ya en esa época, en la década de 1960, Fidel Castro no ocultaba que su revolución era socialista.
Nacionalizó toda la economía, desde los vendedores ambulantes, las tiendas minoristas y los restaurantes, hasta los bancos e ingenios azucareros. Todo pasó a ser propiedad exclusiva del gobierno. El Estado fijaba los precios de los bienes y determinaba cuánto y qué debían producir las industrias. Oye, eso, limitando a la gente, limitando, por eso es que no hay vida en Cuba. Limitando, no, usted no puede llevar tanto, no me puede llevar tanto. ¿Cómo así, compadre? Usted tiene cuánto compre y el que no tiene, bueno, trabaja y produzca. Claro, debe ser a su ayuda porque hay que ser humanitario. Uno quiere que darle ayuda al pueblo. Como era de esperarse, estas políticas fueron un desastre, porque los precios deben fluctuar libremente, pues detrás del precio de un bien o servicio hay demasiada información que solo el productor de ese bien conoce. Información sobre cómo se produce, cuánto cuesta transportarlo, cuánto cuesta producirlo, cuánto cobran los trabajadores del sector, si hay abundancia o escasez de materias primas para producirlo. En fin, toda esta información se resume en el precio del bien para que sea rentable de producir. Y a su vez la cantidad que demandan los consumidores de ese bien le da información al empresario de cuánto debe producir. Claro, toda esa información es importante porque te dice realmente lo que tú necesitas. Eso es correcto. Entonces el sistema de precios es algo muy complejo que se resuelve espontáneamente con las interacciones entre consumidores y vendedores. Y en la economía hay millones de precios. Por eso cuando un grupo de políticos fija los precios de todos los bienes... Aprendí inglés. Bueno, hasta ahora estamos viendo de que Cuba era un país que se perfilaba del primer mundo, un país que va a ser muy rico económicamente y todo, agricultura y toda la vaina, pero gana este hombre el primero, no recuerdo cómo se llama el nombre, bueno, ahí está ahí. Y después viene Fidel Castro y ya hace un disparate. Primero empieza bien, y que sí, ok, después hace una porquería. Seguimos. Esto hay que tener en cuenta que desde que asumió Castro el poder, hubo una masiva migración de cubanos hacia Estados Unidos. Claro, se estaban yendo porque la vaina es que le van a aguantar. ¿Y cómo? El tipo que está tragando el país. Por lo cual la pérdida de profesionales capacitados agravó el tema de la productividad, pues quienes ocupaban en su lugar cargos directivos eran elegidos en función de su lealtad a la revolución socialista. Sí, que él elegía dependiendo. Tú no sabes nada, pero tú eres fiel a mí. Tú no sabes ni mierda, pero que este pana me quiere mucho. Vamos a ponerlo a él. Oye, gente que no tiene capacidad de nada. Pero es el famoso cuña. El dominicano sabe lo que estamos hablando. Para los que no saben, eso es cuña. Mas no por sus méritos, experiencia o conocimiento. A pesar de todo esto, la economía cubana logró sostenerse gracias a los generosos subsidios, ayudas y acuerdos comerciales con la Unión Soviética. Para comprobar el nivel de dependencia de Cuba por estas subvenciones, cuando se disolvió la Unión Soviética en 1991, el PIB cubano cayó más de un 30%. Y en 1993 tenía un nivel similar al de 1955. O sea, Que se atrasó 50 años y pico. Bueno, ahora mismo serían 70, casi 80. el nivel de 40 años atrás. Ese periodo de estancamiento y de declive económico se conoció como periodo especial, donde la escasez de alimentos era normal y el cubano perdió una media de 9 kilos. Los apagones se convirtieron en algo del día a día. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es eso? Porque estaba caminando hacia un progreso masivo. Lo que saltó para atrás en el tiempo. Gracias, Fidel Castro. Y de nuevo decenas de miles huyeron del país arriesgando sus vidas para llegar por mar a Estados Unidos. La economía cubana se recuperó años después gracias a que se comenzó a liberalizar tímidamente las actividades económicas y la inversión extranjera. Se legalizó el dólar y se autorizó el autoempleo para unas 150 ocupaciones. Surgieron nuevos hoteles, restaurantes y clubes nocturnos en La Habana. Bueno, y por lo menos ya comenzó a levantarse. Pero lo que permitió al régimen socialista sobrevivir
fue su alianza con Venezuela cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1998, tal como el papel que había jugado. Vuelvo y repito, quién era Hugo Chávez? Presidente de Venezuela. Miren lo que está ahí. Ustedes están viendo. Militar, que yo acabo de decir. No conviene tener estos panchos militares, no conviene. La Unión Soviética, Venezuela se convirtió en el aliado comercial y diplomático más importante de Cuba. Suministraba petróleo subsidiado y otras ayudas que entre 2002 y 2011 equivalían a más de 80.000 millones de dólares. En 2006, Fidel Castro enfermó y entregó el poder a su hermano Raúl Castro, de quien muchos esperaban que transformara la economía. Sin embargo, dicha transformación Sí, todo el mundo tenía fe en que Raúl iba a meter mano, en que el muchacho el señor iba a meter manopla. Pero, ¿cómo ustedes van a esperar eso? Si el mano del pancho este. nunca llegó y Cuba en la actualidad sigue siendo un país con la mayoría de su población en situación de pobreza. Y la caída en la llegada de turistas debido a la pandemia aumentó las dificultades económicas de la isla. La cifra que refleja el presente de Cuba es que en 2022 vivió el mayor éxodo migratorio de su historia. Entonces la decisión que cambió para siempre el rumbo de la economía cubana fue la de expropiar todas las industrias y comercios, incluidas las estadounidenses. Esto trajo dos consecuencias. Primero, destruyó los incentivos y ambiciones tanto de trabajadores como de empresarios. Y segundo, se convirtió en enemigo de su mejor socio comercial natural por cercanía, Estados Unidos, y a su vez pasó a depender en gran medida de lo que pasara con la Unión Soviética. Oye, eso, ustedes saben lo que pasó con la Unión Soviética, eso se disolvió. Entonces, ellos sueltan a Estados Unidos, que es una economía sólida, para meterse con la Unión Soviética. Bueno, ellos no pensaban eso. Bueno, hasta aquí el video de hoy, muchachos. Bueno, suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte el video, espero que les haya gustado el video. Vamos a seguir haciendo videos así para que vayamos educándonos, entreteniéndonos